Shalom Ubraja, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy, Bezrat Hashem, vamos a estudiar la página 10 del tratado de Baba Kama. La Gemara cita una vereitá que enseña ciertas diferencias entre las leyes y características de los dañadores primarios, los Abot Nezikin. Tanur Rabanan enseña a nuestros sabios en una baraita. Homer Bashor mi Babor. Existe mayor rigor en las leyes del toro, dijimos lo que cornea el toro, que en las leyes del pozo. Homer Babor mi Bashor, y existe mayor rigor en algunas leyes del pozo con respecto a las leyes del toro. Y va a explicar la baraita. Homer Bashor mi Babor, Shashor Meshalem Edakofer. ¿Qué hay de más o más estricto en las leyes del toro que no hay en las leyes del pozo? Entonces, ¿cuál es esta ley en la cual se es más estricto con el toro que con respecto al pozo? Que el toro paga kofer. Kofer, ¿qué es? Un rescate por su propia vida. Es decir, en caso de que el toro haya matado a la persona tiene que añadir un pago extra porque muere el toro en lugar de morir. Vejayab, Beshloshim, Shel Eved. Y además, tiene la obligación de pagar los 30 shekalim de multa impuestos por la Torá al amo de un siervo no judío si su toro lo mata. Nigmar Dino Asur Beaná, una vez que el toro fue sentenciado a muerte por matar a una persona, está prohibido tener provecho de él. O sea, no se puede vender, no se puede comer, no se puede sacar ninguna ganancia de él. Bedarkol, el Ejulazik. Y además, el toro suele desplazarse para causar un daño. Mashen Ken Bebor, lo que no ocurre en el pozo. Ahora vamos el otro aspecto. Homer Babor Mishemabor, Mishebashor, Sheabor, Tejilat, Asiatolenezek. Es decir, que el pozo, desde el principio mismo, que yo empecé a cavar el pozo, ya puede dañar. Muad mitjilató. Además, el pozo se considera muad. Muad ya dijimos que es algo que daña. El toro tiene la consideración de un toro tam, manso. Bien, aquí el pozo directamente es muad. Mashenken Beshor, lo que no ocurre dentro del toro. Homer Beshor mi Baesh, continúa la vereitá y compara. ¿En qué hay más rigor en las leyes del toro con respecto a las leyes del fuego? Homer Baesh mi Bashor. Y de la misma manera hay cosas más graves en el fuego que con respecto al toro. Y explica. Homer Bashor mi Baesh, lo que hay de más estricto en el toro que en el fuego. Shashor Meshalem Kofer, que el toro paga el kofer, es decir, el rescate por su vida. Vejaya Beshloshim Sheleben, y además tiene que pagar la multa de los 30 shekalim si cornea un siervo. Nigmar dino Asurbeaná, que una vez que ya se sentenció al toro a muerte, ya no se puede sacar provecho de él. Mesaró, Lejer Shotebe Katán, Hayab. Además, si el dueño entregó el toro a un sordomudo, a un demente o a un niño pequeño para que lo vigile, el dueño también tiene que pagar, como vimos en el DAF anterior. Mashenken Baesh, lo que no ocurre con el fuego. Vejomer Baesh Mishebor. ¿Y qué tiene de más estricto el fuego que el shor, perdón, que el toro? Shaesh Muedet Mithilatá. Es decir, que el fuego daña desde el principio, se lo considera muad desde el principio. Mashenken Beshor, lo que no ocurre con el toro, que solamente se vuelve muad tras haber dañado 3 veces, como ya hemos visto. Homer Baesh mi bebor. Ahora lo mismo decimos. Eh, hay mayor rigor en las leyes del fuego que en las leyes del pozo. Ve Homer bebor mi Baesh. Y hay mayor rigor en las leyes del pozo que con respecto al fuego. En un aspecto y en otro aspecto, como estamos viendo. Y pasa a explicar la vereita. Homer babor mi Baesh. Shetejilat asiatolenezek. Es más estricto el pozo que el fuego, que desde el principio ya va a causar un daño. Mesarol Ejereshote de Catán, si se lo dio a un sordomudo, a un demente, a un niño, para que lo vigile, también tiene que pagar. Mashenken Beesh, lo que no ocurre con el fuego. Homer Baesh, mi bebor, ¿qué hay de más riguroso en las leyes del fuego que en las del pozo?
Darkal, el Ejulazik, que el fuego para causar un daño se desplaza. Umuedet lehol ben davar rauila, u ben davar sheno rauila. También que el daño del fuego es un motivo que se debe pagar por todo lo que haya quemado, tanto si es raúl para él como si no es raúl para él. Lo voy a explicar ahora qué se considera que es algo es raúl. Bien, en el contexto de esta Gemara, el concepto al que se refiere la palabra raúl varía según el dañador. Por lo tanto, esta palabra se traduce conforme a su significado en cada caso. Vamos a verlo. Mashenken bebor, lo que no ocurre con el pozo, porque el pozo no se desplaza, sino que los animales caen dentro de él, y con respecto a la segunda diferencia, el dueño del pozo debe pagar solo por lo que sea raúl para un pozo, es decir, lo que puede ser dañado por un pozo. El fuego lo quema todo. Hay cosas que pueden caer en un pozo y no se dañan. La cámara comienza a analizar la veredad y pregunta. Velitne Homer Beshor, mi bebor, Sheashor Hayav Bo, Eta Kelim, Mashenken Bebor. Ay, ¿por qué la veredad no enseñó también que existe mayor rigor en las leyes del toro que en las leyes del pozo? En el sentido en que lo que respecta al toro, la Torá le impuso a su dueño la obligación de pagar por los daños. Perdón, le da la obligación de pagar por los daños a objetos, lo que no ocurre con el pozo. Es decir, un utensilio que cae dentro del pozo y se rompe, no no tienes la obligación de pagar. Pero un toro que pisotea un objeto y lo rompe, sí tienes que pagar. Entonces, ¿por qué no lo trae aquí también? Hamani, esa verdad la opinión de quien sigue. La viudaji es la opinión de la viuda. De Mejayeva, el Nizdeke, Kelim Bebor. La viuda opina que sí, que también los utensilios que caen en un pozo, tienes que pagar por ellos. Y la viuda es más cefa. Ah, pero espérate. Si me dices que es la viuda, fíjate lo que dice al final, la vereita. Homer Baesh, mi bebor, Shaesh, Darkal, Lejudazik. Es decir, es más riguroso el fuego que el pozo en el aspecto de que el fuego se desplaza para causar un daño. Umuedet, Lehol, Bendabar, Rauila, Ubendabar, Sheno Rauila. Y que también el fuego daña tanto lo que es lo que puede ser dañado por él, como lo que no puede ser dañado por él. Más en que por lo que no ocurre con el pozo. Entonces, ¿qué es Dabar Raúl? La Maininhu. ¿Qué sería esta cosa que a lo que se refiere? Algo que es apto para él. Si se refiere a la leña, el tzim, que es algo común para alimentar el fuego. Dabar Raúl, Maininhu, lo que no es eh, habitual para él. ¿A qué se refiere? Kelim, a los objetos. Ah, pero si dijimos que es la viuda dijo que los objetos también eres culpable en el pozo. Mashen que mebor, algo que no ocurre con el pozo, ya que la Torah exime al dueño del pozo de pagar por los objetos que hayan caído en su interior. Y la viuda, si fuese que es como la viuda, Hamar, Mehayev, Hayar la viuda, al Niske Kelim mebor. Tú dijiste que la viuda dice que uno tiene que pagar por los daños que causan los objetos que cayeron dentro del pozo. Entonces, no podríamos decir que es la opinión de la viuda. El Aleolam, Rabanani. Entonces, la opinión de esta veredad es la opinión de los sabios. Utna Beshiller, y la veredad mencionó solo algunos aspectos y dejó otros sin mencionar. Mashiller, de Haishiller. ¿Qué otra diferencia omitió la veredad para que digas que dejó cosas sin mencionar? Responde la Gemara y dice, Shiller Tamun, omitió la diferencia entre estos, entre el toro y el pozo, y el fuego con relación a un objeto que está cubierto, que está escondido. Pues en el caso del toro y el pozo, el dueño debe pagar por el daño, pero en el caso del fuego, no debe pagar. Y va tema. Y si quieres otra respuesta, te voy a decir, leo la viuda. En realidad, la verdad sí puede ser la opinión de la viuda. La habla tuya Kelim, y eso que dice la verdad, lo que no es Raúl para él, lo que no es común para él, no se refiere a incluir a los objetos que caen dentro del pozo o que el animal daña. Era la tuya, le lijaja niro venixeja abanab, sino que viene a incluir un caso en el cual el fuego rozó el campo labrado de otro y con ello arruinó su arado.
o un caso en el que chamuscó las piedras del campo de su prójimo. En cualquiera de esos dos casos, el dueño del fuego debe pagar por los daños, desde que ambos hayan sido dañados por algo no susceptible de ser quemado por el fuego. Y sobre este tipo de sucesos, la Beraita dice, lo que no ocurre con el pozo, ya que no existe la posibilidad de que un pozo dañe un campo arado, ni de que dañe las piedras que caigan en él. Matgifle Rabashi. Objetó Rabashi a esta última respuesta. Lidne Homer Beshor, mi bebor, Shashor Hiyev Bo, Shor Pesule Hamukdashin, que la Beraita diga también que existe mayor rigor en las leyes del toro que en las leyes del pozo. En el sentido de que en lo que respecta al toro, la Torá le impuso a su dueño la obligación de pagar incluso por el daño cometido contra uno de los toros consagrados que quedó inválido. Mashenken, Bebor, lo que no ocurre con el pozo, pues cuando un toro, ese toro que fue consagrado pero que está defectuoso, cae dentro de un pozo, la Torá establece que el dueño del pozo está exento de pagar. Ahí Amar, Bishlamar Rabbananhi, así me dices que la postura de la verita es la de los sabios, lo entendería. Aidi, de Shiyer, Hach Shiyer, Nameach, como la verita omitió aquellas diferencias mencionadas anteriormente, entonces también omitió esta. El ahí a Marta, pero si me dijiste Rabbi Yudá, que es la opinión de Rabbi Yudá, Mai Shiyer de Hai Shiyer, que es aquello que omitió. Shiyer Dash Beniro. Omitió el caso en el que el toro pisoteó el campo labrado de otra persona. Ahí Mishum Dash Beniro. Pregunta la Gemara, rechaza y dice, no, si es por haber omitido el caso en el que el toro pisoteó un campo labrado, la Shiyurahu en realidad no se considera una omisión. ¿Por qué? De Hatna, Sheken, Darkol, Lejulazik, puesto que se enseñó en la Bereitá que el toro tiene la característica de que se desplaza para dañar, lo que incluye el caso de los daños ocasionados por pisotear un campo labrado. Muy bien. Ahora la Gemara vuelve al texto de la Mishnah. Dice, Ichsharti bemixat nizko. Si causé solamente una parte del daño. La Gemara explica esta cláusula de la Mishnah. Tanu Rabanan. Enseñó a nuestros sabios en una verita. Ichsharti mixat nizko. La Mishnah dijo, si causé solo parte del daño que hizo. Hafti betashlume nizko que kol nizko. Tengo la obligación de pagar la indemnización por todo el daño como si lo hubiese hecho yo entero. Ketzad, ¿cómo es esto? Ajofer bortisha, uba ajer, vishlimo le asará. Una persona viene y cava un pozo de 9 tefajim. Para que se considere un pozo que daña, dijimos que tenía que tener 10 tefajim de profundidad. Uno cava 9. Y viene un segundo y cava un tefaj más. Uno cavó 9, uno cavó 1. En total, ¿cuánto tiene el pozo? 10. A Jarón Hayab. Ahora se cae un toro ahí y se daña. ¿Quién tiene que pagar? El último, el que cavó el último tefaj. ¿Por qué? Porque Ishiro hizo que ese pozo fuese capaz de dañar. Ahora que el que lo hizo capaz de dañar es como si lo hubiese dañado completamente. Eso es lo que nos está diciendo. Udela que Rabbi, y esta Mishnah no concuerda con la opinión de Rabbi, de Tanya, como se enseña en una veraita, a Jofer Bortisha, Uba Ishlim le será. Una persona que cava un pozo de 9 tefajim y llega otro y cava un tefaj más y lo hace de 10, a Haron Hayab, el último tiene que pagar. Rabbi dice, Ajar, Ajarón, Lemita. Es decir, nos guiamos tras la acción que realizó el último en caso de haberse producido la muerte del animal. Porque si no hubiera hecho más profundo el pozo, el animal no hubiera muerto. Por lo tanto, él deberá compensar al dueño por la muerte del animal. Ajar Shenehem Lenezikim, pero nos guiamos por la acción de los dos para el tema del pago de los daños provocados al animal. Es decir, estábamos diciendo, si el animal se muere, el que acabó el último tefaj es el que tiene que pagar, pero si el animal solamente recibió daños, a Harshen Ehem Lenezikin, los dos tienen que pagar. Porque si el primero no hubiese acabado 9, el segundo habría acabado solamente 1. La Gemara presenta otra opinión al respecto. Raspapa Mar dijo Raspapa, le mitad de alcohol. Podemos argumentar que la Mishnah, que establece la obligación de pagar a quien continúa la excavación hasta la profundidad de 10,
se refiere a la indemnización por la muerte de un animal y está presentando la opinión de todos los Tanaí, tanto el Tanakama como el Rabí. Y cada hambre, hay quienes dicen, lema de lo que Rabí, perdón, hay quienes dicen que la Mishnah se analizó en el Bet Midrash de la siguiente manera. Digamos que la Mishnah que impone la obligación de pagar no concuerda con la opinión de Rabbi. Amar Raspapa dijo Raspapa, le mitad de se refiere a pagar por la muerte de un animal y la Mishnah presenta la opinión de todo. Mazkible, Rabbi Zera le objetó, Rabbi Zera la enseñanza de la veredad. Betuleka, ¿y acaso no hay más casos en los que incluyan esta regla de la Mishnah? De si solo causé una parte del daño, tengo que pagar todo el daño. Veaika, Masar lloró, Lejamisha Bene Adam. Podría ser el caso en el que una persona le entregó su toro a 5 personas para que lo vigilen. Upashabo Ejad Mehen, Beizik Hayab. Y una de las personas fue negligente y el toro causó un daño. La persona debe pagar. Ajidami, ¿de qué caso se trata? Ilema, de Belab, Ihu, los Mintar. Si estamos hablando de un caso en el que sin esa persona el toro no hubiera estado bien vigilado. Pshita de Ihu, Ka'abed. Resulta obvio que esa persona negligente es la que debe pagar por todo el daño, pues se le considera la causante de todo el daño. Ela, de Belab, Ihu, Name, Nimtar. Pero si me dices que se trata de un caso en el cual, aún sin esa persona, el toro hubiera estado bien vigilado, Maike Abed, ¿qué negligencia cometió esta persona? Ninguna, por lo tanto, ¿por qué debería pagar? Matkible Rav Sheshet, el objetor Rav Sheshet da esta veraita. Behaika Marbe Bejabilá. ¿Cómo no ha, cómo no ha de haber otros casos que se incluyan en esta regla de la Mishnah? Si existe el caso en que una persona aumentó con atados de leña la intensidad de un fuego, es decir, que echó leña al fuego y después del fuego dañó. Al principio el fuego no tenía suficiente fuerza, ahora la avivó el fuego y el fuego fue y dañó. ¿Quién es el culpable? Ejidami, ¿de qué caso se trata? Dice, y bedelav ihu lo asla. Si se trata de un caso en el cual, por falta de la intervención de este, de agregar leña al fuego, no se hubiera propagado, entonces pshita, es obvio que él debe pagar, porque al añadir él hizo que ese fuego se extienda. El abedelav ihu asla. Pero si se trata de un caso en el que no se hubiese propagado el fuego, perdón, igualmente se hubiese propagado el fuego. Mike Abid, ¿qué es lo que ocasionó este? ¿Qué provocó? No provocó nada. Matkivle Raspapa, objetor Raspapa esta veraita. Veaika, Adetaña. También existe otro caso, que es aquel caso que se enseñó en la veraita. Hamisha Sheyashbu al Safsal Ejad Velo Shebaruhu. Hay 5 hombres que están sentados en un banco y no se rompe, el banco aguanta. Uba Ejad Veyashabala Bushbaró. Vino una sexta persona, se sentó en el banco y el banco, pum, se rompió. A Harón Hayab. El último es el culpable de pagar el daño. Amarra, papá, que gon. Papá Baraba. Ahora, si estamos diciendo que era alguien como Papa Baraba, Papa Baraba era una persona que era muy gruesa, era obeso. Entonces, ahora seguro, se sentó, el banco se iba a romper seguro. Entonces, Ejidami, ¿cuál es el caso en cuestión? Ilema de Belab Ihu. Y me vas a decir que si no fuese con que él se hubiese sentado, lo Idbar no se hubiera roto. Pshita, es obvio que el último debe pagar, porque el hecho de que él se sentó hizo que se rompa el banco. Ela, Bedelab Ihu, Name Idbar. Pero si hablamos de un caso en el cual incluso que él no se hubiese sentado, también se hubiera roto. Entonces, Mike Abid, ¿qué caso ocasionó este último? Muy bien. Sof, Matnita, Aja, Mitraza. A fin de cuentas, esta veraita que establece que el último en sentarse debe pagar todo el daño, ¿cómo debe interpretarse? Responde la Gemara y dice, los hija, esta veraita no se refiere. Bedelab ihu ave midbar bitreshai. Es decir, no habla de un caso en el que, más que a una situación en la que igualmente sin la participación del sexto, el banco se hubiera roto de todas formas.
Veashta idbar bejada sha'am. Pero ahora, después de que el último se sentó, el banco se rompió más pronto. Es decir, el banco estaba por romperse. ¿Cuánto le iba a llevar a romperse? Digamos 2 horas. Ahora se sentó este, aceleró el proceso y se rompió en 1 hora. Llamarle, es decir, le puede decir la gente que estaba sentada y la bat, si no fuera porque tú te sentaste. Have yadbinan fe purta bekaimin. Habríamos permanecido sentados un poco más de tiempo y después nos hubiésemos levantado. ¿Sabes? Que teníamos 2 horas por delante para estar sentados antes de que se rompa. Nos hubiésemos quedado 1 hora 45 y después nos levantamos, nos hubiese roto. Pero tú nos adelantaste. Había una objeta esta explicación. Vele Malehu, ¿qué les va a replicar ellos? Y la Vitun Bedidi, los Abamidbar. Ah, él también puede decir, si no fuera por vosotros, por mi culpa el banco no se hubiera roto. Es decir, yo solo sentado en el banco no lo rompo. Si vosotros no hubieseis estado ahí, no se habría roto. Entonces, de los hija de Bahade de Samih Behu Tebar. En realidad, la enseñanza de esta verdad no se refiere más que a una situación en la que el último, mientras se apoyaba con fuerza sobre los demás, impidiéndoles levantarse, rompió el banco. Pero la camarada objeto dice, Pshita, esto es obvio. Él está haciendo ahí la fuerza. ¿Para qué necesitas enseñar esto? Mau de tema, cojolav que gufo dame. Yo podía haber pensado que su fuerza no es como su cuerpo en sí mismo. Kamash Malan. Por eso nos enseña esta enseñanza de cojo que gufo dame, que la fuerza es igual a su cuerpo. De coleja, de gufo, taber, cojo, nema taber. Es decir, coleja, de gufo taber, cojona mi taber. Ya que así como cuando la persona rompe un objeto con su cuerpo, también cuando se utiliza su fuerza para romperlo, se lo considera que lo rompió directamente. Betuleca, pregunta nuevamente la cámara, y no hay más casos en los cuales exista esa regla de que yo hice solamente un poco y tengo que pagar por todo. Veja Ika Ha de Tania. Está aquella enseñanza que se trajo en una bereita. Hikuhu Asara Bene Adam Be'eser Maklot. 10 personas golpearon a una persona con 10 palos. Ben Bebatajat, Ben Bezeajarde, Umet. Ya sea que le dieron los 10 a la vez o uno detrás del otro y la persona se murió. Kulan Peturin. Todas estas personas están exentas de la pena de muerte. Pues no podemos determinar quién asestó, perdón, el golpe mortal. La viuda Ben Omer, la viuda Ben dice, Beze a Jarze a Jarón Hayab. Si le golpearon uno tras otro, el último es el culpable, es el que tiene pena de muerte. Y Peneshe Karev et mitato. ¿Por qué? Porque precipitó su muerte. Perdón. Mi Peneshe Karev et mitato. Muy bien. Responde la cámara. Bekatla lo que maire. Acerca de homicidios, la Mishnah no habla. Viva de tema, ni siquiera es la respuesta. Y plukta lo que maire. De discusiones, es decir, que aquí hay una discrepancia entre la viuda Ben Betera y los sabios, si es, porque lo que dijo es que si fue uno detrás del otro, que se entiende que ahí están discutiendo con la otra opinión y si no están de acuerdo. Entonces, en casos en los que hay una discusión, ahí no trajo esta Mishnah. Pregunta la Gemara y dice, ¿veló? ¿Y acaso la Mishnah no trata de discusiones entre los sabios? Veja o Kimnan, de lo que Rabbi. ¿Cómo puedes decir eso si anteriormente establecimos que la Mishnah no sigue la opinión de Rabbi, sino la de los sabios? Responde la Gemara, de lo que Rabbi, o que Rabbanan Mokin. Podemos interpretar la Mishnah de modo que no siga la postura de Rabbi y que sí siga la postura de los sabios. Que Rabbi Yehuda ben Betera ve lo que Rabbanan lo Mokimnan, pero no podemos establecer, interpretar la Mishnah que siga la opinión de Rabbi Yehuda ben Betera y no la de los sabios, porque la ley no se estipula conforme a la minoría. Y por lo mismo, la Bereitá no trajo como ejemplo la regla de la Mishnah en el caso de las 10 personas que golpearon a una sola.
Muy bien. La Gemara cita la continuación de la Mishnah y dice, Havti betashlumin nisko. Tengo la obligación de pagar la indemnización por ese daño. Havti benisko lokatane. La Mishnah no dice tengo la obligación de pagar por ese daño. El tashlume nisko. Tashlume es la indemnización por ese daño. Y eso indica que si el toro de una persona llega a matar al toro de su prójimo, el dañador no deberá pagar lo que vale un toro similar completo, sino que deberá pagar la diferencia de valor del toro cuando estaba vivo y ahora que está muerto. Tanena leja de Tanurabanán. Siendo así, se enseñó aquí la Mishnah en forma resumida aquello que enseñaron los sabios. Tashlumenezek, la expresión, la indemnización por ese daño que menciona la Mishnah, Melamed Shabealim Metaplim Benevela. Nos enseña que el dueño del animal muerto es quien se hace cargo del cadáver. Es decir, se queda con él. ¿Sí? Puede vender la piel, etc. Mai Hane Mile, Menahane Mile, ¿de dónde lo aprendes esto? Amar Rabbi Ami, de Amar Kra, dijo Rabbi Ami, lo trae del versículo. Makenefesh Behema, Yeshalemena. El que golpea mortalmente a un animal deberá pagar por él. De las palabras por él, que aparentemente están de más, porque podría haber dicho, deberá pagar, Yeshalem. Por eso se enseñó a modo de derashá, al tikrer Yeshalemena, ela Yashlimena. Es decir, no leas Yeshalemena pagará por él, sino Yashlimena deberá completar su valor. Es decir, el perjudicado se deberá quedar con el cadáver y el dañador solo deberá indemnizarlo con la diferencia del valor entre el cadáver y el animal vivo. Rafkana Amar Meaja. Rafkana lo aprende de otro lugar. ¿De dónde lo aprende? Dice el versículo, Imtarof yitaref yebiehu ed haterefa lo yeshalem. Es decir, si el animal vigilado fuese desgarrado de muerte por una fiera, traerá testigos y por el animal desgarrado no pagará. Aparentemente las palabras por el animal desgarrado están de más, ya que alcanzaría con que el versículo simplemente dijera no pagará. Por consiguiente, el versículo se debe interpretar y decir ed terefay shalem, ad terefay shalem, es decir, hasta el valor del animal desgarrado deberá pagar. Terefa atzma lo shalem, pero el valor del animal mismo no. Hizquía amar meaja, Hizquía lo aprendió de otro lugar. ¿De dónde? De Amed y hielo, dice el versículo, y el muerto será para él el cadáver de ese animal. La Nizak, es decir, para el que fue perjudicado. De Gentana de Bet Hizquía, así también se enseñó en el Bet Midrash de Hizquía, de Amed y hielo, y el muerto será para él, le Nizak, para el que recibió el daño. Ataomer le Nizak, bueno, la Mazik. ¿Tú me estás diciendo que es para el perjudicado o para el dañador? Amartlo, caja ya. Entonces, no debes responder. A esta pregunta debes responder, perdón. No es esta la interpretación del versículo. Mailo ya. ¿Cuál es la interpretación de la veridad cuando dijo no es esta la interpretación del versículo? Amaravalle y Salcadata, si tú vienes a pensar nevela de Mazik había. Es decir, si se te ocurriera decir que el cadáver ha de ser para el dañador, perdón, shor tajat shor, velishtok, es decir, pagará un toro por el otro toro y no decir nada más, para que así dé a entender que el cadáver es para el dañador. Veameji hielo la mali, pero ¿para qué dice entonces si el muerto será para él? Shman mina, aprende de aquí. La nizak, para el que fue perjudicado. Ustrija, y ciertamente son necesarios los tres versículos. Dedícate a Abrahamana, porque si la Torah solamente hubiese escrito que el que dañe un animal debe pagar por él, se podría llegar a pensar que solamente en dicho caso la Torah es menos exigente con el dañador y que establece que el cadáver se ha de quedar en poder del perjudicado. Nishum de lo, shejija, ¿por qué? Porque no es algo común que una persona dañe a un animal. Abalterefa, de shejija, pero con relación a un animal desgarrado por una fiera, que sí es común. Émalo, ahí podría haber dicho que no. Por lo tanto, el versículo viene y lo escribe para que aprenda que sí. Fija, y además es necesario el versículo que establece que aún en tal caso el cadáver es del perjudicado.
Y si nos hubieses enseñado en la Torah solamente el caso Terefá del animal desgarrado por una fiera, ¿qué habríamos pensado? Que la Torah tuvo compasión del guardián y por eso estableció que el cadáver sea para el perjudicado. Mishum de Mimela. ¿Por qué? Porque esto ocurrió por sí mismo, es decir, él no puso a la fiera delante. Abal Macá Behemá de Beyadai me la maló, pero el que golpea mortalmente un animal, donde el daño fue causado por mi acción, por la acción de la persona, no se podría decir que el animal no es para el perjudicado. Para descartar también este razonamiento, la Torah nos enseña que en ambas situaciones el perjudicado debe encargarse del cadáver. Veashminan, Hanetarte, y si la Torah nos hubiese enseñado los dos casos, se habría pensado que en ambos la Torah fue menos exigente con el dañador. Hamishum de lo shejija, en este, cuando uno golpea mortalmente al animal de su prójimo, porque no es común que ocurra este tipo de daño. Hamishum de mimela, y el otro, ¿por qué? Porque el daño ocurre de por sí solo. Aval, veamediyelo, de shejija u beyadaim, pero el hecho de que el animal muerto sea del dueño, del perjudicado, que es una acción perdón, en el cual es común que el toro cornea a otro, y además el daño fue producto de una acción intencional del toro. Émalo diría que no, que el cadáver no es para el perjudicado, sino para el dañador. Veías Meinan, hielo. Y si la Torah nos hubiese enseñado solamente el caso que dice, y el muerto será para él, Mishum de Mamonaka Mazik, porque un bien, es decir, el toro de la persona fue el que cometió el daño, y no la persona misma. Abalajá de Begufa Mazik Emaló, pero aquí, donde el daño, perdón, fue causado por el cuerpo mismo de la persona. Voy a decir que no. Sí, hija, por eso es necesario que la Torah escriba los 3 versículos. Amarle Rab Kahana, le Rab, perdón. Amar Rav Kahana le Rab. Le preguntó Rav Kahana a Rab. El atama dichtiv Rahamana. Veamedielo. Resulta que el motivo por el cual el cadáver es para el perjudicado, Veamedielo, que escribió la Torah. Eh, Ela Amar Rav Kahana le Rab. Ela Tama de Katab Rahamana Veamedielo. Es decir, ¿cuál es el motivo por el cual la Torah escribió y el muerto será para él? Alá baji Haba mina nevela de Mazikahavia. Y si no fuera por ese motivo, hubiera pensado que el cadáver es para el dañador. Ashta y Itle le dide Kama Terefot y Aheble. Ahora bien, resulta dificultoso, pues el dañador posee varios cadáveres de animales desgarrados, cuyo valor equivaliera al daño cometido. Se los podría dar al perjudicado como indemnización. Desde Amar Mor dijo que el sabio, Yashiv, le Rabot, Shabe Kesef, Afilu Subin. La Torah dijo, dinero restituirá a su dueño. ¿Por qué dice así? Para incluir como medio de pago todo aquello que valga dinero, incluso algo tan insignificante, perdón, como el salvado. Y de mi valle. Entonces es necesario decir que también le puede dar a él, perdón, también le puede dar el cadáver del animal suyo como parte del pago del daño. Siendo así, ¿para qué es necesario que el versículo diga el cadáver será de él? Responde Rabbi, dice, lo nisejaela le lifhat nevela. Es decir, es necesario para qué, para enseñarnos la ley en caso de que haya una devaluación del cadáver. En ese momento en el que ocurrió el daño y en el momento en el que el tribunal dictó la sentencia que obliga al dañador a pagar, entonces lo que nos enseña la Torah es que como el perjudicado debe encargarse del cadáver, el dañador descuenta de la indemnización el valor del cadáver en el momento en el que se produjo el daño y no en el que se dictó la sentencia. Y el perjudicado absorbe la deprecación del animal durante este paso. Aquí llegamos en este DAF. Que tengamos un excelente día. Besorotobot, Hisku Beinzo.